Curso esotérico y práctico de alquimia. Sábado 29 de junio del 2024. Clase 23. La materia prima, el mercurio, el antimonio, el azogue y el arche. Salimos Buenos días. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Buenos días. ¿Qué más, Carellané? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, ustedes. Buenos días. Bien, gracias. Excelente. Muy bien. Primero que todo, pues quería recordarles que ya el martes 2 empezaremos la capacitación sobre el temazcal. Los organizadores me dijeron que este fin de semana, sea domingo o lunes festivo, van a crear el grupo con los inscritos y ya el lunes les están enviando, o el martes a más tardar en la mañana, el link, el aula virtual, para que ingresen. Así que los que estén interesados, para que se pongan en contacto con Alma o Caterina. Recuerde que este evento lo estamos haciendo desde Apapachoa, la sede espiritual de Finlandia, que se está pues montando. Muy bien, esta semana les envié la película. Recuerden que cada mes íbamos a hacer un videoforo, lo dejamos de hacer porque la gente pues se relajó, y yo para repetir lo mismo pues tiempo sobra, pero no quiero negarles la posibilidad de que los nuevos que no me habían oído, porque estas películas le habíamos hecho videoforo mucho tiempo atrás, las tengan de colección. La primera que vimos que fue La leyenda de Terramar, eso es para verlo muchas veces. El retrato de Dorian Gray también, son facetas del lado oscuro, la parte oscura de Dios, la que nos han negado, que es la que tiene la esencia del trabajo, porque vamos a Dios a través del alma, y el alma tiene una parte oscura, tiene una doble polaridad, la doble naturaleza del alma que nos han negado. Y gracias a el paquete que yo traigo, sí, entonces trabajar esa parte fue una urgencia para mí. Mi nombre de Dios, por favor, silencien los micrófonos, por favor. Mi nombre de Dios es el 33, que tiene que ver revelando lo oscuro. Entonces, no tiene pues, o sea, eso no tiene pierde, la naturaleza sabe cómo hacer las cosas. Después les envié el cristal encantado, que resuelve el gran conflicto existencial de la polaridad. Sí. Y esta semana les envié la película La leyenda, la primera de Tom Cruise, cuando él era un muchachito, tenía como 18 años. Fue la primera que hizo, solo lo lanzó. Todos conocen pues a Tom Cruise, que es uno de los actores de Hollywood. ¿Sí? Esa película se llama leyenda porque no es historia. La historia es que es del mundo físico. La leyenda es que es una realidad de otro nivel. No se puede entender a la letra muerta. Por eso mucha gente no ve ese tipo de cosas. Este tipo de películas no se dan. ¿Por qué? Porque es un mito. Y mitos son realidades de otro nivel. Realmente la película narra el proceso épico
de las almas inmortales. Él y ella son las almas inmortales. Dicen que no oyen. ¿Quién? ¿Pero quién María específico? Patricia. María Patricia. Pero si ahorita hablamos y todo, el problema de ella es allá, aquí está el micrófono bien activo. ¿Los demás me oyen ahí? Perfectamente, Guillermo, que no hay problema. Sí, es de ella entonces. María Patricia, sí, esa Que salga y vuelva y entre, que la del ingeniero apague y prenda. Muy bien. La película no la vea la letra muerta, porque entonces de pronto no le va a gustar. Es una narración mítica de la aventura del alma, de las almas inmortales. Él representa el alma humana, ella representa el alma divina. ¿Eso cómo está? Cabalísticamente equivale a Geburá y Tiperet. Geburá es el alma divina y Tiperet es el alma humana. En el lenguaje Vedanta equivale a Buddhi y a Manas. Sí, las partes profundas del alma, porque la parte superficial del alma son las emociones, los sentimientos y los pensamientos. La película narra eso. Ese diablo ahí que es tan maravilloso, que se ve con unos cuernos y un diseño espectacular, no es físico, es toda esa profunda oscuridad que tenemos, que quiere robarse al alma inmortal, al alma divina, que es la inocencia. Y la pureza y la inocencia es el unicornio, otro animal mítico. El caballo siempre representa los impulsos, los instintos. Como es blanco, son puros, que en la mayoría de nosotros están animalescos, oscuros. Después el unicornio se tiene que transformar en el Pegaso, que usa Perseo para hacer el trabajo, que eso es otra película a ver, la de Furia de Titanes, cómo cortarle la cabeza a la medusa para recuperar también el alma divina, a la doncella. Sí. Entonces el unicornio, el cacho representa el poder sexual y la integración de la polaridad. Entonces vean la película a la luz de eso, tiene muchas claves. Por ejemplo, para poder desintegrar, salir del diablo que está ahí, tiene que usar una serie de instrumentos que reflejen la luz. ¿Cuáles son los instrumentos que reflejan la luz? Sí, ¿qué te refleja la luz? La buena palabra, el buen pensamiento, bueno, lo que usted tiene que encontrar, ¿qué refleja la luz? Porque es la luz, cuando llega ya a la oscuridad, sí, que destruye el oscuro. ¿Con qué? Con el unicornio, con el trabajo, con el cacho. Entonces, ahí les dejo como no les hago el videoforo, les dejo como, voy a buscarlo porque yo creo que por ahí en uno de esos tantos discos duros debe estar el videoforo de años anteriores. Si los encuentro se los envío. Entonces, para que entonces estén como al tanto del asunto, vean la película pues a la luz y eso les entregará mucha información. Seguiré buscando a ver si encuentro las otras películas también de alto contenido para que tengan para entretenerse en este mes que viene. Entonces ahí no les hago el videoforo, pero sí les doy unas instrucciones para que usted ahí vea la película de otro nivel, para que la vea varias veces. Ahí, eso está narrando procesos de nuestra alma interior. Todo eso sucede adentro. El niño con las orejitas es el fito, es el niño interior. Sí, que vive regañando y fustigando al guerrero que es el alma humana, sí, que tiene que ver pues como con el trabajo. Y tanto en la mujer tiene su alma divina como su alma humana. Eso no es pues de un solo género, eso es interno todo, que ya no hay sexualidad en ese sentido. Bueno, ahí queda la película para que la estudien. Cada mes pues trataré de encontrar algo que valga la pena ver, para irle entregando todo ese legado y que no se quede ahí.
ya que no hubo pues todo un proceso para seguir, que pensaba entregar eso en el futuro. Eso era lo que hacíamos muchos años atrás, desde los 90 para acá. Muy bien. Estamos entonces en este curso práctico, ya saben por qué es práctico, esotérico de alquimia, que es de suprasexualidad, 5º nivel de suprasexualidad. Esotérico porque ya empezamos a ver por qué es esotérico. Lo estamos viendo a la luz de las tradiciones esotéricas, ¿sí? Empezamos a ver el tema de la energía, la transmutación, la alquimia, la ciencia de la transmutación. Vimos el hidrógeno sexual Si12 y empezamos a ver la materia prima. Vamos a ver hoy lo que es el arche, el antimonio y, antes de que se me olvide, y el azogue. Por eso es esotérico, porque eso estaba en un lenguaje solo para esoteristas, y es lo que les voy a decodificar. Sí. Entonces, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto que para poder usted hacer la gran obra, que es conseguir la piedra filosofal, ¿sí?, necesita 3 elementos: sal, azufre y mercurio, que ya hemos hablado de eso, la triprima de Paracelso, ¿sí? Y que para hacer esa gran obra había que preparar con la materia, o la materia prima para la gran obra era el mercurio filosofal. Ya explicamos qué era el mercurio. Y que para preparar el mercurio filosofal se necesitaba, que es la materia prima de la gran obra, otra materia prima, sí, que es el hidrógeno sexual Si12. Eso en un nivel, porque hay alquimias en otro nivel. Para la alquimia sexual, que es la base, pero por ejemplo para la alquimia psicológica y la alquimia espiritual hay que encontrar cuál es la materia prima y cuál es el mercurio filosofal que hay que preparar. Estoy haciendo el enlace para no dejarlos volando ahí, entrar ahí, porque llevamos 8 días de vacío. Entonces, necesito preparar el mercurio filosofal, que ya explicamos por qué es mercurio y por qué es filosofal. Ahí está en la clase anterior, sí. Y para eso necesito el hidrógeno sexual Si12, y ya vimos todo el cuento del hidrógeno hasta llegar al hidrógeno sexual Si12, ¿correcto? Que es la energía sexual, que no es solo semen, sí, como normalmente se entendió en las tradiciones esotéricas del siglo pasado, finales del siglo pasado, ¿correcto? Sí. Entonces estamos viendo, también vimos que para preparar, o sea, que parte de la preparación del mercurio filosofal como materia prima para la gran obra, o sea, para conseguir la piedra filosofal, se enseñó en las tradiciones esotéricas el primer choque consciente. ¿Se acuerdan de eso? La práctica fundamental, esa es la que no puede olvidar, donde les expliqué que el semen, en el caso del hombre, había que seleccionarlo de buena calidad, que es lo que explico en el Día de las Velitas, del esperma, que debe ser de muy buena calidad, y que eso se preparaba con un trabajo con el pensamiento, un trabajo con las emociones, un trabajo con las impresiones y un trabajo con la respiración. Al punto que yo en mi práctica personal llegué a darme cuenta, pues la mayoría han tenido experiencia con el semen, así sea mujer, porque ha tenido sus maridos, sus parejas, y por lo menos ha visto eso, ¿sí? En el caso de un hombre ordinario que no se cultiva, es amarilloso, manchoso, de un color amarilloso tendiendo a oscuro, dependiendo de lo denso que sea, y un olor casi a límpido, tiende a ser un poquito hasta fétido. Cuando se hace un trabajo del primer choque consciente con la respiración, la alimentación, las emociones y las impresiones, sí,
que es el primer choque consciente, el primer paso para preparar el mercurio filosofal, la materia prima, y eso lo tiene que dar hombre y mujer, sí, se vuelve inoloro y transparente y cristalino, incoloro, sí. Puede que las mujeres que tienen el olfato mucho más desarrollado le perciban algún olor, pero hasta donde yo he visto en mi experiencia personal con el mío, llega uno pues a... Claro que yo sí soy más atrofiadito para los sentidos que muchas mujeres. Muchas mujeres tienen los sentidos un poquito, sobre todo el olfato, más desarrollado. Por eso es que las tratan de conquistar con perfumes. Sí. Y esa capita por fuera a veces las engaña. La capita de afuera, de la piel y del perfume. Sí. Y del billete. Sí. Entonces eso a veces las engaña y se llevan, a veces hacen una mala elección. Sí. Bueno. Estamos entendiendo la base de eso. Entonces eso es fundamental. Mínimo, así usted no sea alquimista, para tener un hijo de buena calidad. ¿Quién no quiere tener el mejor hijo del mundo? Sí. Y si no tiene hijos o ya los tuvo y ya no le había llegado el conocimiento mínimo para que use ese esperma para alimentarse, darle vida a su cuerpo, porque el esperma, la energía sexual es la que da la vida y sostiene la vida y mantiene la vida. Ese es parte del proceso alquímico que debemos hacer. Les puse como tarea alimentarnos de la sexualidad, ¿sí? A través de la excitación, como lo hace un generador para poder generar energía, ¿sí? Eso se los expliqué para que pudieran entender esos conceptos. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Y si no, para arrancar con continuar con la materia prima. Venimos estudiando lo de la materia prima. Entonces dicen las tradiciones esotéricas que en el esperma sagrado, ya sabe por qué es sagrado, porque da la vida, que normalmente afuera no lo cuidamos ni lo consideramos sagrado. Ya consideramos sagrado todo, la vida, todo. Y cuando hablo de sagrado digo que es parte del gran espíritu, que es proceso espiritual, todo, hasta el diablo es de lo más sagrado que hay. Entonces es importante que entendamos eso. Dicen las tradiciones esotéricas que en el esperma sagrado hay átomos divinos muy elevados. Tan los hay divinos que pueden permitir que nazca un hijo. Si no fuera por eso no nacería, porque el único que cree es Dios. Y gracias a esos átomos divinos que usted puede con la energía sexual fecundar un hijo. O tenerlo en el caso de la mujer, ¿sí? Lo que saben muy pocos es que el fuego del Espíritu Santo, que realmente es el fuego, que es el no Espíritu Santo, sino el Espíritu de vida, tiene su habitáculo en el agua del esperma sagrado. ¿Qué será habitáculo? Porque damos la palabra por entendida. Que lo habita. Sí. O sea, el poder del Espíritu Santo, que es el poder generador de vida, que es la Trimurti aquí, es el que se encarga de permitir conocer a Dios y al amor. Porque el Padre envió al Hijo, pero el Hijo envió el Espíritu Santo. Usémosle, no me gusta esa palabra de santo, pero usémosla porque es la conocida. Sí. Es el Espíritu Santo que mandó en Pentecostés, 40 días después. Son 40 días antes, estamos vueltos en el mierdero en los carnavales. Hacemos la Cuaresma y la Pascua, vivimos los procesos de Semana Santa y 40 días después vino el Cristo, hizo su trabajo de crucifixión, que es un trabajo todo alquímico, ¿sí? Y 40 días llegó el Espíritu Santo, ¿sí? Es la energía de Dios manifestando las cosas. Y el Espíritu Santo, que lo dibujan como una palomita, que es Shiva en el hinduismo, sí, lo hace a través de la madre, se desdobla en la madre. Por eso es ahí, en Binah, donde aparece la madre. Antes no ha aparecido la madre. ¿Correcto? Muy bien. Espero que lo entiendan. Muchas de estas cosas no se pueden entender a la letra muerta con la razón intelectual porque no le cabe. Como no le cabe la energía del sol en la mano.
Como usted va a coger el agua, que es lo más cerquita al espíritu fuera del fuego, las dos cosas más cerquita al espíritu es el fuego y el agua, ¿sí? Y no le cabe, usted no lo puede coger con las manos. Nunca trate de coger el fuego con las manos, o trate de coger el agua con las manos, a ver, coja la luz con las manos, no puede, ¿sí? Entonces, es el habitáculo, o sea, el habitáculo repito, lo que saben muy pocos es que el fuego del espíritu de vida tiene su habitáculo en el agua del esperma sagrado. ¿Sí? Recuerde que la mujer tiene esperma sagrado, aquí lo llamaban en alquimia esperma sagrado, pero realmente es la esencia semen. Esto es parte de los secretos del por qué el agua y el fuego están en los altares. No falta en los altares, el fuego y el agua. Son los dos, son el mercurio y el azufre, ¿sí? Entonces, el humano sería el tercer elemento para hacer la alquimia, ¿sí? Los dos representan, son lo más cercano al espíritu, al ser, a Dios. En el Evangelio gnóstico de Felipe, de los textos gnósticos de Nag Hammadi, que fueron encontrados pues por allá en el desierto, está escrito, es el semen del Espíritu Santo. Este es uno de los motivos por lo que la Iglesia de Roma lo consideró apócrifo y falso, porque empezaba a dar claves de la alquimia, ¿sí? Uno de los términos en el lenguaje simbólico alquímico con que se denomina la materia prima, o sea, la energía sexual. Hablo en la primera alquimia, porque cuando veamos la alquimia psicológica tenemos que encontrar cuál es la materia prima o el mercurio de esa alquimia. Hablaré un poquito de eso, pero mucho de ese camino lo tienen que encontrar ustedes. Entonces, uno de los términos en el lenguaje simbólico alquímico con que se denomina a la materia prima, la energía sexual, con la que se construye el mercurio filosofal, materia prima de la gran obra. No confunda la materia prima de la materia prima de la gran obra. El mercurio filosofal es la materia prima, ese hay que prepararlo. No viene, hay que construirlo, ya se los dije en clases anteriores. ¿Con qué? Con la materia prima que te da la vida, que es la base del amor, que es la base de la vida, que es tu energía sexual. La que degradaron, la que no nos dejaron, hicieron valorar, sin la cual no se puede construir ni el amor. Tú vas a hacer el amor y vas a hacer sexo, y terminas haciendo un muchachito, vida. Todo eso hay que ir entendiendo ese concepto y el valor que tiene la energía sexual como tal. Con la que se construye el mercurio filosofal, la materia prima de la gran obra es antimonio. ¿Queda claro? O sea, ya alquímicamente muchos de ellos hablan del antimonio. Cuando está hablando del antimonio, ¿de qué está hablando? Sí. La materia prima con que se construye el mercurio filosofal, que es la materia prima de la gran obra para construir la piedra filosofal. ¿Se da cuenta por qué es esotérico? Si aún así explicándose, veo que a algunos los ojos se les ponen como los de Condorito cuando se iba para otro nivel, sí. Imagínese cuando usted solo lo lee en un libro o se lo dicen en una conferencia. ¿Qué dijeron? Repítalo, por favor, profe. ¿Pero qué repito? Uno de los términos en el lenguaje simbólico. El antimonio es la materia prima, eso es lo que ya tiene que ver. Pero recuerden que esto queda grabado y usted lo puede volver a estudiar miles de veces ya cuando lo tenga. Yo no tengo problema en repetírselo, ir despacio porque el tema es denso por lo que les digo, porque es esotérico. Pasaremos esto de lo esotérico y ya veremos la alquimia a otro nivel, más entendible.
pero me toca que entiendan la alquimia porque están en un curso, en una escuela con raíces de alquimia profundas. Uno de los términos en el lenguaje simbólico alquímico con que se denomina la materia prima, o sea, la energía sexual de la primera alquimia, con la que se construye el mercurio filosofal, que es la materia prima de la gran obra con la que se construye la piedra filosofal, mire lo encriptado que está. Uno de los términos es antimonio. Por si lee un libro de alquimia o cuando se hable de, ya se sabe de qué se está hablando cuando se hable del antimonio. Esa explicación de codificación solo la hacemos aquí nosotros, solo la hizo el gnosticismo del maestro Samael, que fue el que codificó y entregó muchas de estas claves. Ahí le quedará un claro el asunto. El antimonio es el elemento químico de número atómico 51. Ahí usted encuentra información. Ya mira el número como 51, ya lo mira como 6 cabalísticamente y eso le empieza a entregar más información. A mí me llama la atención es que el antimonio es un metal pues yo lo conocí porque con un daño que una vez hice en un carburador, y es con el que construyen el carburador. El carburador es el que le imprime la mezcla a los motores de gasolina. Pues es el artefacto que mezcla aire y mezcla gasolina para inyectarlo y poder hacer la explosión. Va a ser el proceso de combustión. Y el antimonio, o sea, el carburador está hecho con mano. Interesante. Mire que todo tiene información. Yo no sabía eso. El carburador es el que puede permitir el proceso de combustión. Y está hecho de antimonio. No es raro. Ahí hay información que usted al tener ese conocimiento, ya con le puede entregar más información y claridad del asunto. Ya estamos viendo que el antimonio es la materia, otro de los nombres que se usa en alquimia para la materia prima de la materia prima de la gran obra, que es la construir la piedra filosofal. Si esto los enreda mucho y les pone la mente muy volada, no se preocupe. Yo necesito entregar esto, porque lo tengo que entregar todo. Pero cuando empiece a ver la alquimia sexual, la alquimia psicológica, la alquimia energética y espiritual, sí, el alquimista, el sendero del mago, la alquimia interna taoísta, la alquimia suprema, que son las diferentes alquimias que voy a tratar. Allá va a quedar claro sin tener que ver nada con esto. Pero si esta es la base, yo tengo que tocar. Pero no se enrede si antimonio, azogue, mercurio, sal, empieza a volarle la cabeza. No se preocupe por eso. Sí, no se preocupe por eso. Pero va a dar más información saberlo y tenerlo. Y lo bueno es que esto no queda volando. Yo le mando la memoria en la semana, que es toda la conferencia, y usted la puede escuchar todas las veces que quiera hasta que algún día le quepa en la cabeza. Sí. O sea, haga los canales neuronales necesarios para que le quepa. Porque yo no sé chino, porque no he hecho los canales neuronales en mi cerebro para que me quepa el chino. ¿Sí me entiende? Así es eso. Es conocer. Por eso la base de todo es el conocimiento de sí mismo. El antimonio es el alquimista atómico, dicen las tradiciones esotéricas. Esa es la parte que trabaja activando el oro del mercurio. Por eso, sin eso no podría hacer el fuego de la combustión que vos decís, como afuera adentro. Es el oro, es el que activa el oro en el mercurio. Esto es lo que Basilio Valentín, otro conocido alquimista, ya vimos el de las moradas filosofales, sí, Fulcanelli, este es otro también muy conocido, llamó el espíritu del antimonio. Usted coge estos alquimistas, lee un libro de ellos y no entendería nada si no tiene la preparación. Buena noticia,
Un abuelo todavía vivo, que fue uno de mis instructores, tiene el libro Las Moradas Filosofales y el libro el de Fulcanelli. Entonces me lo va a prestar para que le saquemos copia a los que estemos interesados. Cuando ya me lo entregue, que va a ser después del paseo, que me veo con él, no antes, porque es el que me organiza lo del paseo, lo logístico, él me quedó de que me lo iba a prestar. Entonces yo tenía la sospecha que lo tenía y tiene los dos. Entonces interesante. Cuando lo tenga en mis manos les digo para los que estén interesados, porque esos son joyas del pasado, ya con este lenguaje los van a entender más. Sí. Bueno, esto es lo que Basilio Valentín, otro conocido alquimista, llamó el espíritu del antimonio. Dicen los alquimistas que en el esperma sagrado está el alquimista atómico, el espíritu del antimonio. ¿Con qué empezamos el tema de la materia prima? De que en la energía sexual, en el esperma sagrado, se encuentran átomos divinos, como el átomo nous, que es el que maneja, o sea, el átomo nous es el que conecta, es digamos el módem que conecta este cuerpo con el espíritu para que le infunda la vida. Así como puede usted conectarse con internet, necesita el módem. El átomo nous en el corazón es el que conecta, es el módem que conecta con el espíritu, para que si el espíritu no está inyectando la vida a cada momento, no. O sea, cuando se suspende dejan de sucederse en las funciones de respiración y del movimiento cardíaco para que el cuerpo esté vivo. Es a todo momento que está ahí activo. Entonces ya ahora hay unos átomos divinales en el esperma sagrado. Para que sea sagrado, tú lo tienes que hacer sagrado. Si es un animalito más que está solo sobreviviendo, que se alimenta con salchichón y mortadela, no porque sea malo, si se antoja un día, cómaselo. Sí, si no cuida su alimentación, si no cuida su respiración, si es un animalito nada más, ¿será su esperma sagrado? No alcanza. Escasamente se reproduce como un animalito más. Es usted el que tiene que hacerlo con un trabajo alquímico que sea sagrado, para que se convierta en antimonio. Y con eso pueda construir la piedra filosofal, pueda construir el mercurio filosofal, ¿sí? Que le permita construir la piedra filosofal. Señora. Entonces ese átomo nous es el cordón de plata, ¿o no? No, señora. No, el cordón de plata, como la palabra lo dice, es un hilo energético que conecta el cuerpo con el alma. Sería más bien el hilo de oro, que alguna vez les he hablado del hilo de oro. Ah, sí, el hilo de oro. El hilo de oro conecta el espíritu con el alma. Sí. Y el cordón de plata conecta el alma con el cuerpo. Facilito de entender. Sobre todo si ya conocen el esquema multidimensional de la constitución del hombre, que eso en cada conferencia lo hablo. En cada clase, en cada seminario o taller. Porque es la base de todo. Ahí sí te queda claro, Yané. Sí, profe, es que como habías hablado del antimonio y dijiste de la conexión, como el que estaba que el átomo nous estaba pues en el corazón, ¿sí o no? Claro. Entonces pensé que era eso porque estabas hablando del cuerpo ahí, entonces pensé que... Pero lógico que para poder conectar el cuerpo, lógico que el cuerpo para que funcione necesita el alma. ¿Han visto la muerte cerebral? ¿Qué es la muerte cerebral? El cuerpo está bien, todas sus funciones están. Ah, sí. ¿Qué le falta? El software. Es como cuando usted coge el celular. Ya lo tiene cargado. Ya tiene el equipo. Pero le faltan todos los programitas. El alma. ¿Para qué le sirve? De papel. Lo que es el que está con muerte cerebral. El cuerpo está en todas sus funciones trabajando. Sí. Pero
ahí no está, ahí no hay nada. ¿Por qué? Porque le falta la conexión con el alma. El alma es el interfaz entre el cuerpo y el espíritu. El software que hace, lo que hace todos los programas que vos haces cuando te los instalan. Les pongo todos los ejemplos para que me los entiendan todos. Como el televisor, más para la señora de casa. Tiene la energía y tiene el equipo. ¿Para qué le sirve eso ahí? ¿Le falta qué? El alma, los programas. ¿Ves la importancia del alma? Somos el alma hasta que llegue el espíritu. El problema es que del alma se apoderó el lado oscuro, el ego, que es lo que trabajaremos pues en la alquimia suprema, y lo trabajaremos en el alquimista. Pero vamos por partes, entregando todo. Entonces, allí mismo en el semen sagrado hay otras inteligencias atómicas, unas subordinadas al antimonio y otras superiores a este. Y todas estas partes atómicas divinales trabajan en común acuerdo con la gran obra. Entonces llega un momento donde usted tiene que hacer trabajos. Usted es el capitán, el que en un momento, cuando deja de estar en piloto automático, se convierte en un alquimista. Entonces trabaja con la Madre Divina, que trabaje con el antimonio, que trabaje con el mercurio y con estas otras divinidades. Cuando hablamos, por ejemplo, del innato, cuando hablamos del intercesor elemental, estamos hablando de partes atómicas, porque son de otro nivel. Ni siquiera el átomo ya es físico, sí. Recuerden que lo físico llega solo hasta el cromosoma, de pronto hasta el gen, que eso se los explica en la tablita aquella. Ya está fuera de lo físico. Entonces tienes que trabajar, ahí es donde haces trabajos de ritualísticos, oraciones, donde ya tú empiezas a empoderarte de ti como alquimista para que esas partículas te hagan caso. Y todas estas partes atómicas divinales trabajan en común acuerdo en la gran obra. El maestro Samael, en el libro El Tratado de Alquimia Sexual, afirma enfáticamente que en el semen existen átomos angélicos que gobiernan nuestros vapores seminales. Están hablando de otro nivel. Todos los alquimistas, hasta antes de Samael, del 50 para atrás, lo máximo que lograban decir era que llegó a ser esperma, pero ni siquiera aclaraban más. Por eso el poder está en las aguas de vida. Por eso el proceso de transmutación implica trabajar con esa parte divinal que hay en las aguas de vida. Por eso decía el maestro, cuando el hombre va a botar su energía, si supiera lo que iría llorando en vez de ir feliz. Va a comer esta vieja, en vez de ir pensando en eso, iría llorando de todo lo que iba a perder, el oro líquido más valioso que tiene. De la misma forma como en el corazón, en el ventrículo izquierdo existe el átomo nous que da la vida y sostiene nuestro corazón, y el corazón nuestro cuerpo, en la pistisofía. A ver, esto era con respecto a lo anterior. Entonces, como hago las pausas para explicar, no me queda en el contexto y quiero que quede en el contexto. El antimonio es el elemento químico perdón, estoy por aquí. El maestro Samael en el libro El Tratado de Alquimia Sexual afirma enfáticamente que en el semen existe un átomo angélico que gobierna nuestros vapores seminales, de la misma forma como en el corazón, ¿entienden el contexto ya? En el ventrículo izquierdo existe el átomo nous que gobierna el corazón y el corazón gobierna. Porque uno dice, ¿qué es lo que mantiene la vida en el cuerpo? Las palpitaciones del corazón. Pero ¿qué es lo que hace que ese corazón palpite? La fuerza de Dios, la fuerza del espíritu a través del átomo nous. ¿Sí ve? Es eso, o sea, hay un motor espiritual. La ciencia difiere, mientras no se espiritualice, no verá eso. Entonces, quería que quedara en el contexto, por eso les repetí eso, porque a veces por darle la explicación, entonces no toco el asunto ahí.
En la Pistisofía revelada del maestro Samael, o sea, la Pistisofía es la Biblia de los gnósticos. Normalmente estaba sin develar. Usted la consigue y eso es como hablando en otro idioma. Sí. Pero el maestro Samael en vida alcanzó de develar no toda, una gran parte. En esa ya es un mamotreto todo develado por el maestro. En la Pistisofía develada por el maestro Samael dice que Santiago el apóstol es el bendito patrón de la gran obra, el trabajador de la alquimia. Porque los apóstoles ya a nivel alquímico son partículas del ser espiritual, o sea, se convierten en átomos, en inteligencias atómicas. Y el encargado de la gran obra es Santiago el apóstol. Los apóstoles son partículas atómicas de nuestro ser interior, cada uno encargada de diferentes procesos espirituales. Pedro del sexo, Juan de la palabra, Judas del trabajo con el ego y lo oscuro, y así sucesivamente. Santiago el mayor es el encargado de la alquimia y a él obedece el antimonio. Todo eso lo tiene que conocer un alquimista para poder manipular la materia, no en términos religiosos. Dicen que los indígenas, puede que no supieran nada de eso porque ni cristianos eran, sí. Y dicen que manipulaban el oro como si fuera plastilina, qué conocimientos tenían, ¿sí? En este curso voy a hablar del conocimiento occidental, el conocimiento oriental y el conocimiento chamánico. Para nosotros el conocimiento solo es a base de libros y análisis y pensamiento. Para ellos no, ellos tienen otra forma. Entran a hablar con las plantas, entran a hablar con el río, ¿qué usan? Entonces todo eso lo tengo que explicar antes de ver el temazcal, ¿sí? La primera clase haré pues una introducción de todo eso. El próximo martes en el curso pues del temazcal para los que quieran profundizar en eso. Ojo, clave, en una alquimia más psicológica, porque siempre nos han narrado esto, pero esto es una fórmula general. Y nos hablan de la básica, que es la sexual, la base de la vida. Quita la sexualidad, desaparece la vida. Quita la sexualidad, desaparece el amor. Quita la sexualidad, desaparece el espíritu. Pero no es solo eso. Yo ya les dije que hay que trabajar una alquimia sexual, una alquimia psicológica, una alquimia energética y espiritual. ¿Sí? Pero la base de los que entregaron todo fue la sexual. Ojo. En una alquimia más psicológica, la materia prima es la mente. ¿Qué estamos diciendo que es la materia prima en esta alquimia sexual? El hidrógeno sexual Si-12, como base del esperma. Aquí ya estoy dando una clave que no la va a encontrar en libros. También tenemos que hacer una alquimia, no solo sexual, sino una alquimia psicológica. Y ahí la materia prima ya no es el hidrógeno sexual Si-12. El hidrógeno sexual Si-12 sería para construir el mercurio filosofal en la mente. Eso lo tocaré pues más adelante, que se tiene que convertir en la conciencia. Es todo un proceso pues. Pero el principio, la fórmula es la misma. Espero que me entiendan. Sé lo denso y complicado que es el tema, pero creo que más claro no se puede explicar. Entonces, en una alquimia más psicológica, la materia prima es la mente, con la cual por medio de un artificio psicológico podríamos elaborar el mercurio filosofal. ¿Qué dijimos con la alquimia sexual? Que necesitamos un artificio para poder construir el antimonio, que es la materia prima para construir el mercurio filosofal. Entonces ya aquí estoy dando otra octava de otra alquimia, de la psicológica. ¿Qué es la conciencia? O sea,
Vuelvo y se lo muestro en el contexto. En una alquimia más psicológica, la materia prima es la mente, con la cual por medio de un artificio psicológico podríamos elaborar el mercurio filosofal, que es la conciencia. La materia prima para construir la piedra filosofal, que allá más adelante veremos que es el amor y es el Cristo, pero más adelante veremos que esa piedra filosofal de que buscan los alquimistas realmente es eso. Ahí les estoy adelantando para que la cosa no les... Sí, pero vamos así, repito y repito, para poder hacer esas conexiones en su cerebro. Yo estoy en un tejido en su cerebro. Entonces, sí, ¿quién habla? Patricia. Sí. Bueno, no, una preguntita tratando de dar todo lo que estás diciendo en el tema pues, de la parte de la alquimia y su relación desde los metales a la parte de la sustancia prima, y luego pues ya involucrado con el tema de la psicología, que estamos hablando de la mente, que es como esa sustancia y de lo consciente. Pero mi pregunta es como lo subconsciente, porque sabemos que tenemos el subconsciente, entonces el subconsciente sería como la parte oscura. No, primero tenemos que hacer una alquimia con la psiquis. Ajá. La psiquis es la parte superior de la mente. Este es el mapa que tenemos que tener claro. ¿Qué es la psiquis? La parte superior, lo que más cercano a nosotros. Las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Hay otra alquimia más elevada, que es la energética y espiritual, sí, donde ya tenemos que trabajar con, aquí es bregar a crear conciencia en esta alquimia, para después hacer un trabajo más profundo, que es con la parte profunda de la psiquis, que es la mente subconsciente, la voluntad y la conciencia. Ahí entra en otra alquimia que es la energética y espiritual. Pero primero hay que hacer un trabajo con la mente, con los pensamientos. Tú primero tienes que hacer un trabajo con tus pensamientos y emociones. Están con lo superficial. Pero después de que ya estás hecho ese trabajo y lo estás haciendo, tenés que hacer un trabajo más profundo y tenemos que encontrar cuál es el mercurio filosofal y la materia prima de esa alquimia, que es la alquimia energética y espiritual. Recuerden, alquimia sexual, alquimia psicológica y alquimia energética y espiritual. Y ahí tenés que trabajar con los elixires, con la kundalini, con el líquido encefalorraquídeo. La cosa se va complicando, pero primero tenés que trabajar la voluntad, la conciencia y la mente subconsciente. Habrá tiempo para entretenerme con otras cosas. Sí, yo me vi el partido de Colombia ayer y me lo gocé. Sí, pero... Continuemos. Entonces, les decía, por medio de un artificio psicológico podríamos elaborar el mercurio filosofal de esta alquimia psicológica, que es la conciencia, y así crearíamos la piedra filosofal, el Cristo interno, el Hijo del Hombre, la suprema presencia del yo soy. ¿Cuál es la piedra filosofal? ¿Cuál es la piedra que andamos buscando construir? Aquí lo está diciendo las tradiciones esotéricas. El Cristo interno, el amor, el Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, la suprema presencia, el yo soy. Es lo que lograríamos conseguir en la gran obra. Construir al Cristo interno. ¿Qué dijo Jesús? Que Él era el Cristo. Soy hijo de Dios y hijo del hombre. El Cristo, que es el amor, es hijo de Dios. Vino, nos dio la vida. Nos está esperando en Tiperet, en el sexto Sefirot. ¿Qué falta? Que el animalito llamado hombre decida hacer ese trabajo voluntario y consciente de crear el amor en él mismo. Construir al Cristo, esa es la gran obra.
es conseguir la piedra filosofal y tiene que hacer un trabajo con la energía, con las energías, con la mente, las emociones, con las emociones, los sentimientos, con la mente subconsciente, con la voluntad y la conciencia para poder construir el Cristo interno, la conciencia, el misterio de la conciencia que ya les he hablado. Hay una conciencia que es la de Dios, el Cristo que ya llegó. O sea, ya vino el amor de Dios y te dio la vida. ¿Qué falta? Que tú construyas el amor en tu corazón, que es el nacimiento de toda la Navidad, la Semana Santa, todo ese proceso para que te conviertas en Dios. Entonces ahí te conviertes en hijo del hombre, porque tú hiciste el trabajo. Esa es la alquimia. ¿La captan? Así me convierto, así vuelvo vivo las frases de la Biblia, que nunca la hemos entendido, que el Cristo es hijo de Dios y hijo del hombre. ¿Cuándo te han explicado que tenés que hacer un montón de trabajo para eso? Él vino y te dio la vida, como amor, como Cristo, como está esperando ahí en tu corazón. Tiperet. ¿Qué falta? Que hagas todo el proceso de la Semana Santa, el proceso de Navidad, todo ese proceso alquímico, de que el amor nazca en tu corazón, y cuando haces ese trabajo, ya ese amor no viene de Dios. ¿De dónde vino? Del hombre, nació del hombre. Y esa es parte de la alquimia. Esa es la piedra filosofal que hay que lograr en última instancia. Espero que lo vayan entendiendo. Y si no, ahí está Sanchucho con su chigüiro para que nos ayude a entender eso. A fuerza de irlo estudiando, ya va a tener esta información y algún día la puede entender. Lo importante es, encuentra el amor y construye el amor en tu corazón. En eso se resume todo. Y ahí construyes al Cristo interior. Por todo esto de velar los fundamentos de la gran obra estaba reservado a muy pocos. ¿Quién iba a entender todo esto? Si aún aquí yo explicándoselo, en el siglo XX con tecnologías como el celular que te permite hasta que un niño entienda cosas. Sí, imagínese esto explicado en el siglo XVIII, XIX y sin explicar, solo diciéndolo ahí. Solo tenía que conseguir un maestro, ganarse lo que fuera un alquimista y que de boca a oído te lo dijera. Entre los hijos de la ciencia madre, como se llamaba también a los alquimistas, la ciencia madre, el que más se acercó en la antigüedad a develar este indecible arcano fue el maestro Fulcanelli. En sus valiosos libros, El misterio de las catedrales y las moradas filosofales, que muy probablemente lo tengamos en nuestras manos los dos para sacarle copia, los que quieran. Recuerdan que las moradas filosofales es lo que en la alquimia en la alquimia se conoce como moradas filosofales, es lo que les hablé en la cábala como las regiones teosóficas. Y que con un esquemita que por ahí no lo he terminado de entregárselos, donde empiezo a hablar de los niveles, donde empiezo con el mundo físico, el tejido, el órgano, el tejido, sí, la célula, el átomo, la molécula y partículas subatómicas, he ido tratando de asociar con eso para que lo entendamos. La preparación del mercurio de los sabios, porque usted necesita la materia prima para construirla, pero tiene que hacer ese trabajo. Nunca fue revelado. Ni siquiera Fulcanelli, que fue el más atrevido, lo hizo. Fue el maestro Samael en la era de Acuario quien lo hizo. Según el maestro Samael, el secreto para preparar el mercurio filosofal se encuentra en el delicado y sencillo artificio, conexión del lingam y el yoni sin derramar el líquido de Hermes o el vaso de Hermes. Aún así, clarito, no lo entendía sino, imagínate que usted le digan en 1960, 1970, vale, le voy a entregar la clave más valiosa de la alquimia. Sí. ¿Cómo prepara el mercurio filosofal? Y le decían, la conexión del lingam y el yoni sin derramar el vaso de Hermes. ¿Lo hubiera entendido? Es más, y muchas veces te lo entregaban en latín.
Aún así, de velado, tampoco lo entendía si no estaba preparado. Por eso esto era para tan pocos. Y yo estoy dándole todavía una octava más. Sí. Y la octava más es poderlo desmenuzar más. Como he podido entenderlo yo después de más de 45 años en este camino. Este es el secreto secretorum que sirve de basamento para la preparación del mercurio de los sabios. Sin la preparación de ese mercurio no se podría hacer la gran obra, el Opus Dei, la obra de Dios. ¿Cuál era la obra de Dios? Conseguir la piedra filosofal, el Cristo interno, la conciencia, la suprema presencia yo soy. Pero ojo, no lo podemos entender literalmente este secreto a la letra muerta. Recuerden que todos los maestros, aún el maestro Samael, hablaron metafóricamente. Por eso hay que entender más en otro nivel. Podría entenderse este axioma no solo a nivel sexual, como lo venimos entendiendo, sino también como lo ha interpretado la mayoría, sino también como el lingam y el yoni. Recuerde que la fórmula es conexión del lingam y el yoni sin derramar el vaso de Hermes. El lingam es una palabra del Indostán que significa pene, falus, órgano sexual masculino. Y el yoni, vagina, órgano sexual femenino. Entonces era unión sexual sin el vaso de Hermes. En paisa, meter el pipí en la vagina y no eyacular el semen. En paisa, sí. Pero yo estoy diciendo, entendámoslo, no es solo en ese nivel. El lingam y el yoni, sí, lo podemos entender como el yin y el yang, la polaridad. Porque uno de los grandes conflictos existenciales es el conflicto de la polaridad. Para empezar a hablar el curso del temazcal tengo que hablar de eso, porque todo lo vemos separado. Una de las cosas que tenemos que resolver es ese problema. Sí. Entonces, podríamos entender esta fórmula, este artificio no solo del pipí con la vagina, la conexión sexual genital, sino también hablando de la polaridad, como el lingam y el yoni, como la polaridad. O sea, unir la polaridad, yin y yang, y el vaso de Hermes como la conciencia, para poner un solo ejemplo de que esto no lo podemos entender literalmente. O sea, los alquimistas lo cogieron solo sexual. Listo. Entonces por eso andaban desesperados los alquimistas buscando una mujer con quien trabajar, el Atanor. Y vale porque es lo primero. La base es lo sexual. Pero no es lo único. Hay otros niveles. Un trabajo de la alquimia es trabajar en resolver, unir la polaridad que es el yin y el yang, el lingam y el yoni, en el vaso de Hermes que es la conciencia. Y mira que también puedes lograr entender ese proceso alquímico desde otro nivel. Espero que me lo entiendan. Eso no se encuentra en libros, es resultado de mi investigación, sí. Porque uno oía la preocupación de los hombres, así tuvieran 90 años, 80 años, me tocó ver sacerdotes gnósticos y misioneros desesperados por conseguir una muchachita, una mujer con quien dizque trabajar la alquimia. Porque la única fórmula que había era la sexual. A mí eso me agobió mucho tiempo. Entonces, si ya una persona no tiene, si la naturaleza te pone de cierta edad que lo sexual no funciona entonces, o si la persona por alguna razón tiene una enfermedad, una patología que no puede ya funcionar sexualmente, entonces se para su trabajo espiritual. Yo pienso que no. Y habían otros niveles, una alquimia psicológica, una alquimia de conciencia, una alquimia energética, que fue lo que me puse a investigar, porque a mí, como me lo entregaban, no era suficiente. ¿Sí me entiende? Y eso fue lo que me llevó a todo esto. Que usted pueda tener 60, 70, 80, 90, 100 años, que ya su sexualidad genital no la funciona. Puede hacerlo por edad, puede hacerlo por fisiología, por herencia, puede pasarle por salud, por enfermedades, cualquier cosa.
Entonces que pueda seguir teniendo una alquimia que usted pueda hacer. Psicológicamente tenemos para trabajar toda la vida, energéticamente también. Entonces eso fue lo que me llevó a investigar todo eso y llegué a esas conclusiones. Como le digo, no lo van a encontrar con esta explicación, eso es un aporte mío, puede que esté equivocado, ahí se los dejo con esa misma interrogante, pero me parece que no. El mercurio, vamos a hablar mercurio, azogue y el arche, ya terminamos la materia prima. Vamos a empezar con ya aunque hemos hablado un poquito del mercurio, vamos a entrar con estos elementos porque estoy develando la alquimia esotérica. Para realizar la alquimia interior de nuestras energías sexuales se necesita un pequeño artificio, ya lo hemos dicho, que a la vez es el secreto secretorum de los antiguos alquimistas. Este secreto secretorum es el conocido en las tradiciones esotéricas como el arcano AZF. Que si han leído los libros del maestro Samael, oyen hablar de que el secreto para la alquimia es el arcano AZF. Y terminaron diciendo que era buscar una mujer, un hombre o una mujer, buscarlo para ir a tener magia sexual para lograr, o sea, no eyacular y ya. Y me parece que se quedaron por ahí con un 20% del secreto. Todos, pregúntele a cualquier gnóstico antiguo y verá que le va a decir que el arcano de AZF es la magia sexual. Y le va a decir que la magia sexual es meter el pipí en la vagina y no eyacular. Y eso es como decir que la fórmula del hidrógeno es HO2. Coja HO, conviértalo en agua. Coja en una cocina usted o en un laboratorio y conviértalo en agua. Le queda faltando cosas. Lo mismo pasó con el arcano AZF. La A es de agua, la Z es del azufre y la F es del fuego. Entonces te está hablando más de un proceso alquímico que solo de un formulismo de meter un pipí en una vagina y no botar el semen. Más que eso. De hecho, les dejo un interrogante. Si el agua se bota en una central hidroeléctrica y se produce electricidad, porque sin agua no hay electricidad, sí, ¿podrá hacerse el mismo fenómeno en la alquimia sexual? De que el hombre bote el agua y que produzca energía. Ahí se las dejo con mi inquietud. Por eso les explico todo eso, ¿para qué? Porque como es afuera es adentro y como es arriba es abajo. Eso no se salta eso. Eso es matemático. Este secreto puede resumirse en conexión sexual sin derrame seminal, sin eyaculación de lens semins, otra cosa malentendida. Sin la eyaculación de lens seminis. Y la mayoría confunden eso con el esperma. Y veremos más adelante que no es. En latín, immisio membris, ustedes lo decían, la fórmula era en latín, no en español. Immisio membris virilis in vaginam sin ejaculation seminis. Así la entregó el maestro Krumheller, Arnoldo Krumheller, maestro Viracocha, del cual bebió el maestro Samael en el siglo pasado, a principios del siglo pasado. Ya el maestro lo interpretó, y ya lo entregó como lo entregó. Pero les estoy entregando la fórmula. Pero como le digo, no nos podemos quedar solo en eso. El mercurio no es más que el alma metálica del esperma. A eso me refiero. No es lo mismo esperma que alma metálica de la esperma. Por eso esta es la alquimia develada. Le digo, no se complique si no la entiende mucho. Esto mismo lo vamos a trabajar ya en un lenguaje más paisa.
por otros autores y otros personajes, en este tiempo que ya tenemos celular, que podemos viajar en avión y que hay un montón de tecnologías, rayos X que nos permiten entender y comprender cosas desde otro nivel. Antiguamente, el insemen, la gente creía que era el esperma, cuando no. Repito, el mercurio, recuerde, para poder construir la piedra filosofal, que es el trabajo de la gran obra, necesito el mercurio filosofal, y ya vimos que sí. Pero el mercurio filosofal no es más que el alma metálica del esperma. Lo que yo les digo, yo lo que cojo del agua no es el agua. Esa agua sirve para dar vida, alimentar plantas, alimentar la vida. Pero lo que yo convierto en electricidad no es el agua, la energía que el agua lleva. Con la excitación, eso pega en la turbina que empieza a girar. Con la excitación que tienen las bobinas del generador y ese movimiento, el agua sigue por otro lado y se bota. Sigue dando vida, pero con ese proceso es que sale la electricidad. Alquímicamente ahí hay un secreto. No estoy diciendo que hay que botar la energía, para nada, pero estamos confundiendo el líquido seminal con la energía. El agua y la electricidad es lo mismo. No. El esperma y la energía que se transmuta es la misma. No. Lógico que es el líquido más valioso. Pero quiero hacer esa aclaración desde donde yo he comprendido, porque eso nos generó muchos nudos a mucha gente. Al punto de que, no les miento, recién casado, nosotros bien fanáticos, mi esposa y yo, en el único matrimonio que tuve, sí, me hacía huelga, me hacía mala cara 8 días y yo eyaculaba. Un muchacho de 25 años con la libido a 1000. Reprimido toda la adolescencia, ¿cómo no iba a eyacular? ¿Sí me entiende? Por ese mismo fanatismo de haber entregado las cosas mal, o no entregado las cosas mal, haberlas nosotros interpretado mal. Los misioneros, los instructores que nos instruyeron mal, pero así es, usted no empieza a correr cuando aprendió a caminar. Usted da un pasito, cojea, se cae, se aporrea, y ese es todo el proceso. Que ahora podemos ahorrarle eso a las nuevas generaciones, todo ese problema, que es lo que buscamos dejando este mapa. ¿Me están entendiendo la idea? Sí. Bueno. Entonces, el mercurio realmente del hidrógeno sexual HC12, que debo construir el antimonio para poder tener el mercurio, lo que necesito de ese mercurio no es el mercurio mismo, sino el alma metálica del esperma, que hablaremos más adelante qué es. El alma metálica del esperma es esa substancia BS, abstracta e inmaterial, que tiene todo el poder del esperma, que es el Espíritu de Dios y de la vida que está ahí. Mira que ya lo estoy explicando, en ningún libro lo explica, hasta donde yo sé. Sí. Lo que necesitamos para hacer la piedra filosofal, la gran obra, es el alma metálica del esperma. Que si no tenemos el mercurio, que sería el antimonio, no podríamos hacerlo. Y que si no tenemos el hidrógeno sexual HC12, tampoco podríamos construir. En otro nivel es la conciencia, el alma metálica del esperma. Entonces tenemos 2 trabajos profundos: mente, emoción, sentimiento, que es el trabajo con la conciencia, y el trabajo con la energía sexual. Lo podríamos llamar la chispa de vida, la fuerza de vida, la fuerza de Dios que hay y está en el esperma de vida. Por eso el esperma puede dar vida, que normalmente sale y da vida a un muchacho. No es el esperma. Yo tuve amigos que no tuvieron hijos y tenían problemas en el esperma. Lo que determina que un esperma fecunde es la chispa de vida, que no es Coca-Cola, ¿sí?
la chispa de vida, la fuerza de Dios que hay ahí dentro. Lo que la ciencia no tiene en cuenta hoy en día. A este amigo, a este compañero en la empresa pública le hacían todos los exámenes del mundo. Él con ganas de tener hijos para mortificarse. A la luz de este conocimiento, entonces los que alegan el aborto a tal semana, que porque ahí todavía no hay, están totalmente equivocados, ¿cierto? A ver, uno... Porque por lo que están diciendo, entonces hay vida en el mismo momento en que se activó esa... Usted hace esta Goyita siempre hace unas preguntas. Sí, Pero es interesante, Sí, la verdad. no, que hace unas preguntas pues de calibre. Porque es que el tema hay que abordarlo de muchos niveles. Sí. ¿Cuál fue la pregunta que Repítala duro para que ella la escuche. No, que aquí analizando, yo pues, se me vino esa inquietud. A la luz de este conocimiento que estamos viendo hoy, es como hay una esencia ahí, se siente como una esencia que no se puede explicar en lo que estás diciendo, Guillermo. Que en base a lo que estoy diciendo entonces, los que abogan por el aborto, sí, están equivocados, sí. Ya hay vida. Sí, ya hay vida. La vida ahí está hasta en una piedra, que uno cree que no hay vida, sí. ¿Cuál fue la pregunta que hizo la Pues también a la ciencia. Por eso te la acabé de repetir, que en base a lo que yo estoy diciendo, de toda esta información, los que abogan por el aborto están equivocados entonces en base a eso. Entonces por eso digo que la pregunta hay que abordarlo de muchos niveles, pues no es tan, sí. Es verdad que están equivocados, pero el aborto no se puede mirar solo si hay o no vida, porque hasta una piedra tiene vida. Sí. La vida es Dios expresándose en todo, eso ya lo hemos visto. Pero el hecho de que con el aborto matan a alguien, entonces hay muchas cosas que hay que mirar. Primero, este es un planeta escuela. O sea, quiero responder no solo eso porque queda la pregunta coja. Tengo que hablar del aborto. No solo yo te hubiera respondido sí, no, sí. Pero queda la pregunta coja sobre el tema del aborto. Entonces lo que nos toca desde como alquimistas es mirar la cosa, el asunto. Eso, desde la alquimia. Desde el alquimia. Entonces, ¿qué pasa? Sí, es verdad que están equivocados, pero usted no puede por eso tomar una decisión o no. Porque es que este es un planeta escuela y aquí puedes hacer lo que te dé la gana y todo es permitido. Solo que tienes que asumir la responsabilidad. Sí. ¿Quieres matar a alguien? Lo puedes matar. Ahora, hay gente que por un acto de amor y de conciencia piensa, hombre, este niño, hijo de una violación, hijo de un acto no de amor, va a venir a sufrir, a maltratarse. Sí. Le voy a evitar eso, porque como Dios creador que soy, puedo hacerlo. Si yo doy vida, yo también puedo, sí. Tengo el nivel de conciencia para tomar eso y que no asuma consecuencias. Eso es otra cosa. Y el tercer aspecto a mirar, sí. O sea, ya mire, es el aspecto de pues como a veces más por un acto de amor se impide que alguien venga o no. El tercer aspecto importante que en torno a eso hay que mirar es que ya la vida, la creación, lo que maneja este chuzo, había decidido que para esa criatura venía un alma. Y tú decides, como Dios creador que eres, sin darte cuenta porque somos dioses olvidados, cortar ese proceso. Entonces eso puede atraerte unas consecuencias kármicas. Entonces si mira todos los bemoles que hay que mirar en torno al asunto. Pero para la pregunta, sí, que me hiciste. Pero no podemos mirar, yo no puedo dejar eso cojo ahí. Ah, no, ya en alquimia dijeron que sí, que eso está mal hecho. No, puede que de pronto sea hasta mejor alguien que por un acto de conciencia decide impedir que alguien venga a sufrir más aquí, porque sabe que no le va a generar un bienestar. Sí. Porque nada que ver las creencias, las doctrinas, las programaciones, la ética y la moral. El universo es amoral. Esta galaxia está siendo devorada por otra. Un agujero negro que come galaxias enteras. Entonces no me vengan que matar, que sí.
Es como el que se monta en una moralidad de que hay que pecado matar un pollito porque yo muero. No, es que alguien tiene que morir para que vos vivas. Es la ley de la galaxia, del universo. Sí, de la creación. Entonces, no es justificarlas cuando voy a matar al que se me atraviesa porque sí, todo se mueve por leyes, pero hay que tener muy claro cómo se mueve la creación. Un médico que me está atendiendo en un momento, un bioenergético, me hizo esta pregunta en la última consulta. Bueno, ¿cuál es la ley fundamental del universo? Porque él está como encaminando por esos caminos. Le dije, una, la del amor, y dos, la del absoluto. Y en la del absoluto está la ley del uno, donde está el respeto por la vida, pero que la vida alimenta la vida. Entonces eso pone la gente. Sí. Es lícito matar. Alguien vea los programas de Alaska. Un indígena que respeta la vida tiene que matar para vivir, y si no, no vive. Entonces hay que entender eso, y no a la letra muerta. No bajo una moralidad ética montada por el humano. Pero eso no quiere decir que yo estoy matando por matar. El indígena, lo vamos a ver en el curso de Temazcal, mata una vida, pero respeta y honra esa vida y hace unos rituales para sanar ese desequilibrio energético. Nosotros hacemos el ritual y el pagamento para sanar eso, todos esos pollos, gallinas y todo eso que hemos matado. Porque así usted no lo mate, hoy lo compra en la carnicería. Deje ir a la carnicería a ver si ellos vuelven a matar. Sí. Entonces hay que ser sabios para entender esto. O sea, no vamos a ser vegetarianos por ser vegetarianos. Llegará un momento que tu cuerpo, tu conciencia te lo dice. Le pasó a Jesús. Dejó de comer carne solo en el Jueves Santo, casi para morirse. Entonces hay que entender las cosas. Ni estoy abogando por uno, ni estoy abogando en contra de uno. Todo es lícito aquí, pero hay que entender eso. En alquimia, el esperma es el azogue en bruto. Ya vimos que era el antimonio. El azogue es el esperma en bruto, así como está. O sea, el hidrógeno sexual Si12. Usted no va a decir, solo las tradiciones esotéricas hablaron del hidrógeno sexual Si12 como la base de la materia prima es el azogue. Con el azogue se prepara el antimonio. ¿Vamos entendiendo? Se dice que con el esperma transmutado se elabora el mercurio. Muchos están creyendo que el esperma, como lo produce el cuerpo, ya es mercurio. Y no. Es la materia prima para construir el mercurio. Hay que hacerle trabajito. Usted coge en la mina, saca una esmeralda y sacó la piedra así brillante y la sacó así. No, parcero, hay que hacer un montón de trabajos de joyería para que quede de usar en un anillo. Lo mismo pasa aquí. Se dice que con la esperma transmutada se elabora el mercurio, que es el alma metálica del esperma. No olviden eso que hablamos del alma metálica del esperma. Importantísimo. Esa substancia, y cuando ve ese me refiero a algo que no es material, abstracta e inmaterial, que tiene todo el poder, la fuerza de Dios, la chispa de la vida, lo que hace que fecunde un esperma. Eso es. En alquimia hay 3 clases de mercurios básicos. Vamos a dejar ahí. Estamos hablando del mercurio, el azogue y el arche. Como ya acabamos el tiempo, hablaremos del azogue en bruto, del alma metálica del esperma y del arche. Hemos venido cómo se prepara, qué es, pero ¿qué ibas a decir, Janet? No, te iba a preguntar que tú dijiste, con el esperma transmutado se
Las dos cosas es casi lo mismo, lo entiendo yo. Sí. O sea, con el esperma. Recuerden que estamos usando el término esperma, pero el esperma aquí no lo entendemos solo como el líquido del hombre, sino la esencia semen. Sí, con el esperma transmutado, o sea, haga de cuenta algo que le va a hacer un proceso de transmutación. Con el esperma transmutado, o el esperma transmutado en esencia es lo mismo, así lo entiendo yo. Bueno, gracias. ¿Alguna inquietud? Los que están virtuales. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo estás? Bien. Guillermo, una pregunta. Uno ve mucho como este aporte de la alquimia muy desde el masculino, pues Samael, todo esto, el semen, que tú haces una referencia importante a no hablar solamente del semen como desde lo masculino y el hombre, sino de los, ¿tú cómo lo expresas? Como de los líquidos seminales, de los líquidos... Sí, las energías y líquidos, porque no solo son los líquidos. Ok, entonces incluso es como mucho desde el hombre que se ve esto, pero para la mujer, ¿qué significado tiene esto? Pues el no eyacular es un sentido, pero para la mujer, ¿cómo sería, por ejemplo? No, interesante la pregunta, Carlos. Primero, hay que mirar en el contexto histórico en que se entregó la cábala. Meramente masculino, donde un masculino y mucho machismo. No hay que negar ese contexto. Normalmente el que hacía el trabajo y el que tiene que hacer el trabajo es el masculino. Miren la película que les puse. ¿Quién hace el trabajo? Ella también hace su trabajo allá, con el diablo, cuando va a salvar el unicornio. Sí. Pero normalmente el que hace el rescate, el trabajo es el alma humana, el héroe, el guerrero. Entonces el trabajo interno, tanto el hombre como la mujer, recuerde que la mujer tiene un hombre adentro, un masculino, y parte de la alquimia es hacer un trabajo con el hombre y la mujer que lleva adentro. Entonces, si bien se dejó muy afuera en la historia, en lo masculino, el que hace el trabajo aún adentro es el masculino, el alma divina. Mírelo en la película si no lo ha visto. El hombre, el macho es el que hace, el alma humana es el héroe solar que tiene que hacer ese trabajo. No negamos que en la historia, como ha sido machismo, como ha sido un dios masculino, la mujer ha sido relegada. Eso es un aspecto. El otro aspecto, tu pregunta que me parece muy importante, es que la mujer no tiene que hacer mucho trabajo a nivel de la alquimia sexual. Ya la mujer va en ese nivel superior. Es el hombre el que tiene que hacer un trabajo con esos instintos primarios más. La mujer tiene que hacer un trabajo con el mercurio, por ejemplo, con el semen, no es tanto con el líquido seminal, sino con el de las emociones. Y la alquimia de la mujer es en otro nivel más psicológico y energético, más que sexual genital. Sí. Tanto que el maestro Gargacuchine, sucesor del maestro Samael, nos decía, dejen a las mujeres tranquilas, ellas no necesitan hacer nada. Yo no estoy tan de acuerdo en eso de que no tienen que hacer nada, antes tienen que hacer mucho más. 9 meses un hijo en la barriga, 50 años un hijo por ahí porque sigue siendo el hijo, sí. Entonces ellas tienen que hacer más, lo emocional. Pero como no se basaban básicamente en la alquimia sexual, sí, era lo que era el primer paso. Ellos se quedaron ahí hasta ahí llegaron. Entonces ahí era donde decían, no fastidies, porque es que mi mujer no me colabora, es que mi mujer está muy fría, es que eran las quejas para el maestro. Entonces el maestro, déjenlas tranquilas, ellas no tienen que hacer nada en ese nivel. El maestro no aclaró eso, yo lo entiendo así, porque la queja era esa, es que mi mujer no me colabora, es que mi mujer está muy fría, es que mi mujer
está preocupada de los hijos y de los nietos. Déjenlas tranquilas, hagan ustedes el trabajo. Pero eso lo tenemos que llevar adentro, al hombre y la mujer interior. ¿Le queda claro, Carlos? La idea que yo tengo no es que sea la verdad. Es lo que yo... Claro. Otra pregunta, Guillermo. Sí. Alguna vez escuchaba y me quedó grabado eso de, incluso era alguien que trabaja con registros akáshicos, que hablaba que en esa conexión sexual y ponía como en entredicho, cuestionaba el movimiento pélvico y sexual, o sea, él lo abogaba más como si fuera un acople, un encuentro, un intercambio energético y de información que debe perdurar pues un tiempo suficiente. ¿Qué sentido tiene ese movimiento pélvico? Llegar al orgasmo y la excitación y por ende pues en algún momento la reproducción, pero cuando se llega a esos niveles incluso de solamente tener ese contacto, mire, no es tan pasivo. Alquímicamente se necesita el fuego. Y para que haya fuego hay que rastrillar y soplar, si no el fuego apaga. Estoy hablando de un nivel bajo, fuego fricativo, base del fuego. Usted tiene que rastrillar, sí, para que haya fuego, y después hay que soplar y mantener eso. Y el movimiento pélvico es eso, para mantener el fuego. Pene erecto. Hay niveles de unión sexual más trascendentales donde ya no necesitas la genitalidad, entonces ya no necesitas rastrillar ni darle a eso como un perrito, sí, ya el contacto y el fuego es en otro nivel. Entonces es verdad y es mentira, hay que tener presente ese asunto. Cuando somos adolescentes necesitamos prender el fuego, pero tenemos que aprender, precisamente ese es el trabajo con el temazcal. Tengo que hablar del misterio del fuego, la piedra y todo eso, sí, donde para poder conocer, porque el temazcal es toda una alquimia. Llega un momento por edad donde vos ya no necesitas rastrillar, ya tenés que pasar al amor, al fuego de las emociones, al fuego del sentimiento, al fuego del amor. Entonces, es verdad, pero hay que mirar en qué nivel estamos hablando. Okay. No es lo mismo la alquimia para un muchacho y una muchacha de 25 a 30, para una alquimia de una pareja de 60 y 70. Sí, ya estamos hablando de la misma alquimia, los mismos principios. Entonces hay que mirar, es cómo hay que aclarar es todo eso. Ver mi historia, ver lo mío. Sí. ¿Dónde está mi alquimia? Hay gente que en otra vida ya hizo todo el trabajo sexual y esta vida no le interesa trabajar lo fricativo, ese fueguito como perro, ¿no? Hasta la fastidia eso, hasta la misma genitalidad le duele. Pero necesitan una alquimia en otro nivel. Entonces no se puede evaluar pues en un solo nivel. Por eso todos estos cursos se complementan. En el de temazcal que voy a hablar precisamente del fuego, a los misterios del fuego le voy a gastar todo lo que quiera, porque es que la alquimia es el magisterio del fuego, lo que es el sacerdocio gnóstico. Pero nos quedamos unos prendiendo fogaticas y velas, otros se quedaron dándole aquello como un perrito. Y el magisterio del fuego es la expresión de Dios en toda su magnitud. Y hasta donde yo pueda, hablaré todo lo que he podido aprender y comprender. Gracias, Guillermo. Bueno, ahí quedamos. Sigue Tai Chi para los que quieren.